¿Qué tal? Y una cálida bienvenida a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un análisis que, sinceramente, rebosa energía. Vamos a adentrarnos en un material que está dando muchísimo de qué hablar en todo el ámbito del emprendimiento y el desarrollo personal. Me refiero al exitosísimo libro de la periodista y escritora Ana Oliva, titulado Mi primer millón. Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es un texto interesantísimo. Y para preparar esta sesión, no solo hemos revisado el texto original con lupa, hemos querido ir un paso más allá para entender cómo está resonando esta obra en la calle, buceando entre las reseñas de los lectores en plataformas como Hotmart. Y a ver, la gente no se corta en describirlo directamente como una obra de arte, asegurando que gracias a su ritmo tan ágil se lee en un día. Totalmente. Es que atrapa desde la primera página. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. También hemos contrastado la información con análisis de blogs especializados como Emprendedor Tecnológico. Y, por supuesto, hemos dedicado un buen tiempo a la versión en audiolibro de Audible, que es una producción fantástica narrada por Victoria Ramos y Carlos Cianes. Son unas 8 horas y media de pura inspiración auditiva, una pasada. Es un volumen de información verdaderamente rico, sin duda alguna. Y creo que resulta vital establecer desde este primer minuto cuál es nuestra misión exacta en la inversión de hoy. Porque, a ver, con un título tan llamativo como Mi primer millón, resulta facilísimo caer en el prejuicio de pensar que estamos ante el típico manual de autoayuda financiera, claro. Eso es, el típico método mágico o casi milagroso para hacerse rico de la noche a la mañana. Y no van por ahí los tiros. Esa es precisamente la trampa del título. Nuestro objetivo de hoy no trata sobre fórmulas para hacerse rico rápido. Lo que vamos a explorar a fondo es la psicología, los fracasos, la mentalidad y la brutal resiliencia de 12 personas comunes y corrientes que consiguieron alcanzar la cifra de su primer millón en un tiempo récord. Vamos a extraer el jugo de estas historias reales para entender cómo operan estas mentes ante la adversidad. Lo fascinante aquí es que lo verdaderamente valioso de estos 12 perfiles no es el saldo que refleja su cuenta bancaria. El dinero, al analizar todas estas narrativas en conjunto, acaba revelándose como un simple subproducto. Un efecto secundario, por así decirlo. Exactamente. Es la consecuencia natural de dos factores fundamentales. Primero, la capacidad de estas personas para sintetizar información compleja en entornos caóticos. Y segundo, su inquebrantable voluntad para salir de la zona de confort y resolver problemas de forma creativa. El millón es la anécdota contable. La actitud frente al riesgo es la verdadera lección magistral. Vale, vamos a desgranar esto porque quiero dar paso ya a la primera historia, que además viene cargada de unos contrastes que son sorprendentes. Rompe por completo con ese mito tradicional y casi cinematográfico del empresario de éxito, ese que siempre nos imaginamos, de traje impecable y operando desde despachos de cristal en lo alto de un rascacielos. Hablamos de Sergio Montoro. Una figura interesantísima para abrir el debate de hoy. Hablamos de un informático de formación, un programador puro y duro, cuya trayectoria es una lección de pragmatismo absoluta. Resulta muy curioso porque solemos asociar el éxito de las empresas tecnológicas, especialmente en aquella época de las .com, allá por el año 2000, con grandes rondas de inversión y oficinas deslumbrantes. Pero el inicio de Montoro y su empresa NoGate es de lo más antiglamuroso que uno pueda imaginar. Ya lo creo. Fíjate que su flamante oficina corporativa era ni más ni menos que la casa de su difunto padre. Sí, mientras él seguía viviendo con su madre, además. Y tengo entendido que la forma en la que consiguió a su primer gran cliente, que fue nada menos que TPI Páginas Amarillas, fue una situación de lo más inusual, que ocurrió exactamente en ese bar. Es una escena que parece sacada de una película independiente, de verdad, pero ilustra a la perfección lo que es el instinto comercial puro. Sergio estaba en el bar que regentaba su madre y de repente entran unos directivos de TPI Páginas Amarillas simplemente a comerse unas hamburguesas. ¡Madre mía! El azar total. Total. Él, desde la barra, escucha, por casualidad, que están discutiendo un problema técnico bastante complejo de su empresa. En lugar de quedarse al margen, que es lo que haría la mayoría, coge un bolígrafo, se acerca a la mesa y les dibuja su propuesta de proyecto. Les dibuja su solución técnica directamente sobre el típico mantel de papel del bar. Y la presentación es tan contundente que los convence allí mismo, entre hamburguesas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Es increíble cómo un simple mantel de papel en un bar de barrio puede cambiar por completo la trayectoria de una empresa. Cierto, pero esto nos lleva a la visión tan particular que tiene Montoro sobre los negocios y sobre el propio concepto de la suerte. Él mismo afirma, con una sinceridad aplastante, que el 50% del éxito empresarial es pura coña marinera. Coña marinera, qué buena expresión. Sí, lo dice tal cual. Es decir, suerte, buena fortuna, estar en el lugar adecuado en el momento justo. Si esos directivos hubieran decidido entrar a comer una pizza en el local de al lado, la historia de No Gate sencillamente nunca habría existido. Pero un momento, a ver, si Montoro admite abiertamente que la mitad del éxito es pura suerte, ¿no resulta eso un poco desmotivador para quien está intentando montar un negocio hoy y se deja la piel a diario? ¿Dónde queda el mérito en todo esto? Esta es la paradoja clave del asunto. El mérito reside en estar preparado para cuando la suerte decide aparecer. La suerte debe encontrar a la persona con el bolígrafo en la mano y el conocimiento técnico en la cabeza dispuesta a dibujar en ese mantel. Sin embargo, Montoro utiliza esta idea de la suerte para no perder la perspectiva ante el fracaso, porque el éxito inicial no garantiza la supervivencia a largo plazo. Y tanto que no. Tuvieron una caída tremenda después de aquello, ¿verdad? Monumentales. Entre 2003 y 2004 su empresa sufrió un revés terrible. Perdieron absolutamente todos sus clientes. Pasaron de rozar los 40 empleados a quedarse en un equipo minúsculo de solo 8 personas. La caja se vació por completo. Uf, tela. ¿Y qué haces en una situación así? Porque la reacción instintiva sería cerrar y buscar un trabajo por cuenta ajena. Pues en lugar de cerrar, tomaron una decisión radical. Pivotaron hacia el software libre, ofreciendo su producto inicial sin cobrar la licencia. Decidieron competir innovando directamente en el modelo de negocio para poder mantenerse a flote. Una estrategia de supervivencia al límite. Y ojo que no fue la última vez que estuvieron al borde del abismo. Años más tarde, en 2009, tras una muy mala experiencia como inversor, la situación llegó a un punto tan crítico que Montoro estuvo a punto de perder su propia casa frente a los bancos. Unas entidades a las que él, marcado por la dureza de esa experiencia, describe de forma lapidaria como instituciones sin alma ni corazón. Una experiencia vital durísima que, según detalla el libro, le dejó una aversión tremenda hacia los bancos. Y curiosamente también hacia todo este ecosistema moderno de las empresas cool o las tecnológicas de moda. Sí, rechaza frontalmente todo ese postureo emprendedor, por así decirlo. Resulta fascinante cómo contrasta ese burbujeante mundo tecnológico con negocios que él considera muchísimo más reales y rentables, aunque la sociedad actual los tache de aburridos. Pone el ejemplo de un amigo suyo en Colorado, un ex ejecutivo bancario despedido que, fíjate, con apenas $100 en el bolsillo, montó una empresa de pintar casas. $100, es que se dice pronto. Pues hoy en día esa empresita de pintura factura $2 millones al año. También menciona negocios tan poco atractivos estéticamente como cocer ladrillos, lugares llenos de polvo y camiones viejos, pero que a nivel financiero funcionan como un reloj suizo. Representa una auténtica bofetada de realidad frente a esta burbuja del emprendimiento de diseño y las rondas millonarias por una simple aplicación. La moraleja de Montoro es cristalina y se resume en su regla número 1, que para él es innegociable: vigilar la caja. Vigilar la caja. Exacto. Él compara el flujo de caja, esa liquidez diaria de un negocio, con el aire que respiramos. Nadie va por la calle pensando activamente en el aire, pero si te falta durante 5 minutos, la asfixia es terrible y se pasa muy mal. De su perfil extraemos la necesidad absoluta de tolerar la incertidumbre. El emprendedor, según su visión, es aquel individuo capaz de levantarse por la mañana sin saber qué va a pasar a lo largo del día y aún así no dejarse paralizar por la ansiedad. Esa analogía del flujo de caja como el aire es de las que se quedan grabadas a fuego en la memoria. Y hablando de no paralizarse ante la incertidumbre, creo que es el momento perfecto para introducir a nuestro segundo protagonista, Marc Vidal. Un perfil radicalmente distinto, pero igual de apasionante. Desde luego, un hombre cuya juventud ya apuntaba maneras de ser totalmente poco convencional, guiada por una curiosidad que rozaba lo temerario. En su infancia, en la localidad de Granollers, se dedicaba a robar libros de arte conceptual moderno del buzón de su vecino, un hombre al que todos en el barrio llamaban el loco del cuarto. Y resultó que aquel vecino era Jordi Benito, un reconocidísimo artista conceptual europeo.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Esa rebeldía inicial es la chispa de todo lo que vino después. Sí, porque esa misma inquietud le llevó a fugarse de casa y plantarse en las calles de París con solo 17 años. He leído sobre una anécdota en esa etapa parisina relacionada con unos músicos callejeros. ¿Cómo acaba un adolescente español gestionando algo así en un país extranjero? Es una historia de supervivencia pura que saca a relucir un talento innato y salvaje para la gestión. Al quedarse completamente sin dinero en París, Vidal busca una cabina telefónica para llamar y pedir auxilio a sus padres. En ese instante de pura desesperación, observa a un músico callejero de origen chino tocando canciones de los Beatles. Me imagino la escena, el desesperado en la cabina y la música de fondo. Tal cual. Y lo curioso es que el músico tocaba, pero no estaba pasando la gorra ni pidiendo dinero. Vidal, viendo la oportunidad de negocio instantánea, cuelga el teléfono, coge la gorra del músico y se pone a recolectar el dinero del público que estaba allí escuchando. ¡Qué audacia! ¡Madre mía! Chinos en París. Aplica una lógica empresarial aplastante de forma totalmente intuitiva, sin haber pisado jamás una escuela de negocios en su vida. Les optimiza las rutas comprándoles abonos de transporte para que no pierdan horas caminando de un punto a otro de la ciudad. Además, analiza la audiencia de cada barrio y les cambia el repertorio para adaptarlo específicamente a los turistas sudamericanos y franceses, logrando multiplicar los ingresos de todo el grupo en cuestión de días. Una mentalidad analítica brillante aplicada a la pura supervivencia callejera. Y el colofón de esta etapa llega cuando, meses después, decide que es hora de volver a España. Se sienta con Juan y le exige una indemnización por haber sido el arquitecto del éxito organizativo del grupo. Lo más sorprendente de toda esta locura es que logra cobrarla, y se vuelve con dinero. Si conectamos esto con el panorama general de la trayectoria de Vidal, vemos que ese instinto aventurero y esa capacidad de organizar el caos es la base absoluta de toda su filosofía empresarial posterior. Pero hay un momento de inflexión clave, una revelación que define de forma permanente su peculiar relación con el riesgo. Cuéntanos, porque la historia da un giro muy filosófico aquí. Se siente vacío, así que lo deja todo atrás y se marcha a vivir al desierto de Mauritania, concretamente a la medina de Chinguetti. Allí, conviviendo con la población local, un anciano le transmite una lección de una profundidad inmensa. ¿En medio del desierto? Sí. Le explica que la ciudad, que tiene raíces nómadas, está siendo lentamente devorada por el implacable avance del desierto. Sin embargo, en lugar de trasladar el asentamiento a 40 kilómetros de distancia para estar definitivamente a salvo de la arena, la población destruye sus propias casas y las reconstruye tan solo 2,5 kilómetros de distancia. Una decisión que, visto desde nuestra mentalidad occidental tan enfocada en la seguridad a largo plazo y la estabilidad, parece carecer de toda lógica. ¿Cuál es el motivo detrás de ese esfuerzo constante y aparentemente inútil de reconstrucción? El motivo, según las propias palabras del anciano mauritano que le cuenta la historia, es fundamental. Lo hacen para no impedir a las generaciones futuras cometer sus propios errores. ¡Wow! Es un cambio de paradigma monumental. Absolutamente. Vidal asimila en ese desierto que las estructuras se destruyen voluntariamente para reconstruirse mejor, aceptando que aprender a cometer errores es una parte vital e insustituible de la existencia humana. Esta visión filosófica del pueblo mauritano es la llave maestra que hace que Vidal pierda de forma definitiva cualquier tipo de miedo al fracaso. Acepta que el error no es una mancha permanente en el historial, sino el material de construcción esencial para el siguiente proyecto. Y esa mentalidad libre de miedo le ha proporcionado una visión de futuro increíblemente afilada en el mundo de los negocios modernos. El libro detalla cómo esta falta de aversión al riesgo le permitió ver tendencias que para otros estaban ocultas, llegando a predecir la devastadora crisis financiera de 2008 años antes de que estallara. Su visión sobre la tecnología digital también es única. Él no la considera una simple herramienta o un sector económico más, sino la mayor revolución de la historia de la humanidad. Precisamente porque altera de forma simultánea dos pilares básicos: la distribución del trabajo y la transmisión del conocimiento. Y fíjate que la forma en la que él mismo se define encapsula toda esta filosofía nómada y digital. Sí, para definir a Vidal creo que resulta muy acertado utilizar sus propias palabras. Él se autodefine como un jumper, dreamer, runner. Un saltador de acantilados, un soñador empedernido y un corredor de maratones. Alguien que ha ganado y perdido su millón varias veces a lo largo de su agitada vida.
porque, bajo su prisma, el dinero es simplemente gasolina para seguir haciendo cosas. Es combustible para la acción. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y nunca un billete comprado para irse a jubilar a una isla desierta. Es una perspectiva súper refrescante sobre la riqueza, alejándola de ese concepto pasivo de acumulación y transformándola en un mero instrumento de movilidad constante. Y esa pasión por la movilidad y la invención constante nos lleva directos a nuestro tercer protagonista de hoy, Xavier Verdaguer, alguien que llevaba el espíritu inventor en la sangre y lo demostraba desde muy pequeño. Con tan solo 12 años se presenta a un concurso de televisión en Cataluña y consigue ganar un premio muy codiciado en aquella época, un ordenador Commodore 64. Un auténtico tesoro para un niño de la época. Y tanto. El invento con el que ganó estaba construido con piezas sueltas que encontró por casa y lo bautizó como pluviógrafo, inspirado directamente en las historias de los cómics de su gran ídolo de la infancia, el estrafalario profesor Franz de Copenhague. Un inicio muy entrañable que marca desde muy temprano su tendencia a buscar soluciones creativas utilizando los recursos inmediatos que tenía en su entorno. Aquí es donde se pone realmente interesante la trayectoria de Verdaguer, porque entiendo que la historia de su primer millón tiene una carga emotiva espectacular relacionada de forma muy íntima con su madre. Así es, y de verdad que es una historia que humaniza enormemente la fría estadística empresarial de la que solemos hablar. Cuando Xavier funda su primera empresa seria, TMT Factory, allá por el año 1997, toma la decisión de poner como socia fundadora a su madre. Pero el detalle crucial aquí es que lo hace en el más absoluto de los secretos. O sea que ella no sabía absolutamente nada de que era socia de una empresa tecnológica. Ni la más remota idea. Xavier falsificaba las firmas de su madre en las actas de constitución y en los documentos oficiales, para no molestarla ni preocuparla con temas legales. Hay que entender que ella era una mujer de origen muy humilde que trabajaba duramente como operaria en una fábrica. Él quería protegerla. Una maniobra legalmente bastante arriesgada, sin duda, pero motivada por un cariño y una visión de futuro enormes hacia su familia. Damos un salto temporal en la historia hasta el año 2008. Tras años de crecimiento brutal de la empresa, llega el gigantesco fondo inversor Sequoia Capital, con la intención de inyectar más de 7 millones de euros en la empresa de Verdaguer. Palabras mayores. Sí, estamos hablando de la primera división de la inversión mundial. Durante los meses de durísimas negociaciones, Xavier pone sobre la mesa una condición que para él era totalmente innegociable para firmar el acuerdo. Los inversores deben destinar una parte de los fondos a comprar la participación secreta de su madre por valor de 1,5 millones de euros. El objetivo era claro, conseguir que ella pudiera dejar su agotador trabajo en la fábrica y retirarse con tranquilidad. Claro. Y algo así chocaba frontalmente con la mentalidad puramente capitalista de los inversores de Silicon Valley. Para ellos carecía de todo sentido. Querían que todo el capital inyectado se quedara dentro de la estructura de la empresa para generar crecimiento y escalar, y no que fuera a parar a la cuenta personal de la madre del fundador para que se jubilara. Sin embargo, Verdaguer se mantiene firme como una roca, y lo consigue. La anécdota del día antes de firmar ante notario es maravillosa. Xavier reúne a sus padres en casa, personas, recordemos, de un entorno muy modesto y trabajador, para contarles por fin toda la verdad después de tantos años. Tras intentar asimilar la astronómica cifra de 1,5 millones de euros que les acaba de soltar su hijo, la madre, con una inocencia total, le hace una pregunta brillante. ¿Y esto en pesetas cuántos son? La típica conversión mental que hacíamos todos entonces. Al responderle Xavier que aquello equivale a 250 millones de antiguas pesetas, ambos padres rompen a llorar por la emoción y por el tremendo impacto de la noticia. Al día siguiente, en la notaría, se materializan 3 cheques de 500.000 euros a nombre de su madre. Ese momento representó, desde un punto de vista técnico y emocional, el verdadero primer millón de Verdaguer, a pesar de que él no ingresó ni un solo céntimo de esa operación en su cuenta corriente personal. Es una narración preciosa sobre la lealtad familiar y el propósito más allá del ego. No obstante, al analizar este perfil, es estrictamente necesario aportar el contrapeso de la dura realidad clínica que transformó su vida para siempre, porque la biología a veces impone sus propios límites de forma implacable. Sí, la vida te da un golpe de timón cuando menos te lo esperas. Totalmente. Apenas un mes después de firmar esa operación millonaria,
tras haber soportado un año de estrés brutal y un desgaste físico tremendo durante las interminables negociaciones con los inversores, Verdaguer viaja a Berlín con la intención de desconectar y descansar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y estando allí, tranquilamente durante una cena, sufre un derrame cerebral repentino. Despierta horas después en la cama de un hospital alemán, sin poder sentir las piernas y aterrorizado ante la perspectiva real de quedarse en una silla de ruedas de por vida. Un golpe de realidad tremendo que relativiza al instante cualquier éxito financiero o profesional. Es abrumador. Afortunadamente, logró recuperarse poco a poco sin padecer secuelas graves a largo plazo, pero ¿te puedes imaginar que este evento traumático provocó un tsunami absoluto en su escala de valores? Comprendió de la forma más dura posible que la gestión diaria y obsesiva de la empresa no lo era todo en la vida. A raíz de esto, tomó la firme decisión de delegar las operaciones de la compañía, se marchó a estudiar a la Universidad de Stanford, se instaló un tiempo en el ecosistema de Silicon Valley y comenzó a viajar por el mundo con una nueva perspectiva vital. Y fíjate, existe un detalle estético muy particular de Verdaguer que encierra toda esta filosofía vital renacida. Desde aquel fatídico incidente en Berlín, en cualquier contexto en el que lo veas, ya sea una reunión de negocios de alto nivel, una charla TED o una conferencia internacional, siempre acude calzado con zapatillas deportivas. Específicamente suele llevar unas zapatillas de la marca Múnich de un color amarillo muy llamativo. Es su seña de identidad visual, sin duda. Y su justificación para llevarlas es toda una declaración de intenciones. Él dice que con Bambas se corre más, en los negocios y en la vida. Ese detalle aparentemente superficial o puramente estético esconde un cambio de paradigma intelectual muy profundo en su interior. Tras haber rozado la muerte tan de cerca, la meta final de Verdaguer mutó drásticamente. La obsesión por la facturación de su empresa, los márgenes de beneficio trimestrales o la preparación de las siguientes rondas de inversión pasaron automáticamente a un segundo plano. Su objetivo viró hacia la generación de un impacto social real, enfocándose en cómo utilizar todas esas herramientas del emprendimiento y la innovación tecnológica para intentar mejorar el nivel de felicidad de las personas. Algo que de hecho canaliza activamente en la actualidad a través de iniciativas transformadoras tan bonitas como su proyecto Imagine. Pasar de construir artilugios con piezas sueltas en la infancia para ganar un ordenador, a intentar humanizar el impacto de la tecnología a nivel global para generar felicidad, es un viaje personal verdaderamente fascinante. Y bueno, para cerrar este cuarteto de ases, introducimos la última biografía del análisis de hoy, la del origen cubano Éric Brieva. Estamos ante un talento intelectual sencillamente impresionante. Hablamos de una mente prodigiosa, sin exagerar. Un experto en cibernética que logra salir de Cuba gracias a una beca, con destino al Reino Unido. Una vez allí, se dedica a campos tan complejos y futuristas como el diseño de operaciones virtuales de la arteria carótida en 3 dimensiones. Casi nada. Tecnología médica de ultimísima generación. Posteriormente, su camino vital le lleva hasta la ciudad de Barcelona, donde ocurre algo muy peculiar. Funda la exitosa compañía tecnológica iSoco, y la idea para esta empresa germina a raíz de una conversación informal durante una simple barbacoa con unos amigos. El perfil de Brieva es fundamental para nosotros hoy porque aporta una mentalidad exquisitamente analítica y estructurada al mundo del emprendimiento, que muchas veces es demasiado impulsivo y caótico. De su profunda formación matemática extrae una fórmula brillante y súper reveladora para calcular el valor real de una persona dentro de cualquier organización o equipo de trabajo. Ah, la famosa fórmula. Esta me parece clave que la expliques bien porque es oro puro. Es sencilla pero potentísima. Él desglosa esta fórmula de la siguiente manera. V mayúscula es igual a C más H o E y todo ese conjunto multiplicado por A. Traducido a conceptos humanos palpables, el valor integral de un profesional es igual a la suma de su conocimiento teórico más su habilidad o experiencia práctica. El conocimiento suma, claro. La experiencia suma, pero lo verdaderamente crucial y disruptivo de esta ecuación es que el resultado de esa suma se multiplica por la actitud. La actitud no es un sumando más, es un factor multiplicador. Claro, eso lo cambia todo matemáticamente hablando. Y dispuesto siempre a resolver los problemas de los demás, termina aportando un valor incalculable y exponencial a la organización.
Por el contrario, alguien con muchísima experiencia y currículum, pero con una actitud nefasta, una actitud igual a cero, anula y destruye todo su valor porque al multiplicar por cero el resultado es cero. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Resulta una fórmula tan lógica y evidente cuando la escuchas que de verdad debería ser materia obligatoria en las escuelas y universidades. Por otro lado, Brieva, quien tiempo después fundó otra empresa llamada Polimita y terminó vendiéndola con gran éxito al gigante tecnológico Red Hat, comparte en el libro un consejo sobre la venta de empresas que a primera vista resulta totalmente contraintuitivo al ego de un fundador. Sí, choca mucho con la visión tradicional del CEO indispensable. Subraya que, para lograr vender una compañía con éxito, el fundador debe realizar un trabajo de desapego monumental. Debe conseguir que la estructura de la empresa sea 100% autogestionable y que él mismo, como creador y líder, se vuelva completamente prescindible para el funcionamiento diario. La lógica detrás de esto es implacable. Si el valor operativo real de la empresa reside únicamente en la cabeza y en los contactos del fundador, ningún inversor serio va a querer comprarla. Porque al irse el fundador tras la venta, el negocio simplemente colapsa. Esto plantea una pregunta importante a la hora de abordar la expansión de un modelo de negocio a otros países. ¿Cómo se logra escalar una empresa a nivel internacional sin caer en esa trampa mortal de depender de la microgestión constante del fundador? Esa es la pregunta del millón, nunca mejor dicho. La respuesta que ofrece Brieva se apoya en un método que él define con una frase en inglés muy directa: People first, market then. Primero la persona y luego el mercado. Primero hay que encontrar a la persona adecuada, entiendo. Exactamente. Un ejemplo clarísimo de esta filosofía lo aplicó cuando decidieron abrir el codiciado mercado anglosajón. En lugar de dejarse llevar por el canto de sirena habitual de ir directamente a Estados Unidos gastando auténticas fortunas en agencias de cazatalentos carísimas o en alquilar oficinas de representación súper lujosas en Silicon Valley para aparentar, tomaron la decisión estratégica de abrir operaciones primero en Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra si el gran mercado tecnológico estaba en Estados Unidos? El motivo fue asombrosamente sencillo. Encontraron en Inglaterra, antes que en ningún otro lugar, al socio perfecto para liderar el proyecto. Una persona que les inspiraba absoluta confianza y que tenía la actitud adecuada. Decidieron adaptar su estrategia de expansión de mercado al talento que tenían disponible en ese momento, evitando arruinarse a la espera de encontrar a alguien ideal y desconocido en el inmenso mercado estadounidense. Finalmente, Brieva concluye su filosofía empresarial con una máxima financiera que rompe bastantes esquemas actuales. El principal inversor de cualquier empresa no debe ser nunca una entidad bancaria ni un fondo de capital riesgo, sino los propios clientes. Si el proyecto no es capaz de generar dinero real a través de clientes reales que compran el producto o servicio para solucionar un problema, en realidad no existe una empresa sólida, solo una idea subvencionada que vive del aire. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos sobre la mesa de forma conjunta las historias vitales de Sergio Montoro, Marc Vidal, Xavier Verdaguer y Eric Brieva, la conclusión de hoy emerge por sí sola. Queda claro que el libro de Mi primer millón no es un compendio de trucos de contabilidad ni un recetario mágico para vagos. Es una antología sobre la fortaleza humana, una muestra destilada de pura resiliencia. Estamos hablando de la tenacidad inquebrantable para lograr cobrar a clientes reales frente a la adversidad, de la capacidad intelectual para gestionar una incertidumbre que paralizaría a cualquiera de una forma casi estoica, del valor requerido para saber delegar el poder en otros y volverse prescindible, y por encima de todo, de la inteligencia emocional necesaria para entender y abrazar que el fracaso absoluto no es ni mucho menos el final del camino, sino la herramienta de reconstrucción más poderosa que existe. Exactamente. Has hecho una síntesis perfecta. Y para aterrizar todos estos conceptos tan potentes en la realidad diaria de quien nos escuche, resulta crucial entender que estas lecciones de adaptabilidad constante, la capacidad de multiplicar el valor humano mediante la actitud correcta y la necesidad imperiosa de forzarse voluntariamente a salir de la zona de confort son verdaderos principios de carácter universal. Se aplican a todos los ámbitos de la vida. Sí, su aplicación es válida independientemente de la experiencia técnica previa que tengas o del sector profesional en el que trabajes. Ya sea al preparar una reunión de negocios que consideras crucial para el próximo lunes por la mañana,
al asumir el inmenso reto de liderar un pequeño equipo de trabajo por primera vez en tu empresa, o simplemente al intentar dominar una disciplina de estudio completamente nueva en tu tiempo libre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La actitud, operando siempre como ese gran factor multiplicador de la fórmula de Brieva, se revela como una ley inmutable para el desarrollo personal y profesional. Coincido plenamente en la universalidad de todas estas lecciones que hemos visto, y para despedir este análisis a fondo de hoy, quiero dejar flotando en el aire una idea provocativa. Algo para la reflexión individual de la audiencia que va un paso más allá de los balances contables, de las famosas rondas de inversión o del éxito puramente corporativo. Al escuchar hoy todas estas increíbles trayectorias vitales, marcadas por caídas estrepitosas y resurrecciones casi improbables, surge una duda que me parece más que razonable. ¿Qué pasaría si el verdadero primer millón no fuera en absoluto una cifra financiera concreta que alcanzar, ni un hito bancario para celebrar descorchando champán? ¿Qué pasaría si ese verdadero primer millón fuera en realidad ese instante exacto, profundo y silencioso en el que una persona toma la firme decisión de que ya no le aterra en absoluto la posibilidad de perderlo todo? Es una reflexión bellísima y brillante para concluir. Cuando se pierde por completo el miedo visceral a tener que empezar de nuevo desde cero, es cuando realmente existe la libertad absoluta para empezar a construir sin ningún tipo de límite. Así es. Cerramos aquí la exploración detallada de esta jornada. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañan la atención prestada, el valiosísimo tiempo invertido en este espacio dedicado al conocimiento y el habernos acompañado a lo largo de este recorrido tan fascinante. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.